Dios le bendiga. En esta sesión vamos a estar hablando de Primera de Timoteo capítulo 5 y 6. ¿Sabe? Llega un momento en el que Cristo puede llamarle a separarse de las cosas con las que está familiarizado, e incluso de la familia. La Biblia registra en Génesis 12, donde el Señor le está hablando a Abraham, en donde le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, y que deje todo lo que sabía y se dirigiera hacia un lugar que pronto le mostraría. Tuve esta misma experiencia de forma personal cuando el Señor hace años me llamó para dejar mi lugar familiar hacia una nueva temporada y hacia un nuevo lugar donde Él me iba a plantar, donde eventualmente tendría mi familia. ¿Sabe? No dejé una mala situación. Yo tenía un gran trabajo pagado. Estaba sirviendo en mi iglesia local durante esa temporada en mi vida. Me sentía realizado, haciendo la obra de Dios en esa pequeña comunidad. Pero algo empezó a suceder en mi interior. Comencé a sentir que Dios me estaba guiando hacia una dirección diferente. Comencé a sentir que Dios quería que yo abandonara lo que yo sabía hacia cosas que yo no conocía. Y esto es el seguir a Jesucristo. Bueno, a menudo entregamos nuestras vidas a Él y seguimos su ejemplo confiando en que en cada paso del camino Él tiene nuestro mejor interés, pero también Él va a colocarnos donde más nos necesita. Cuando dejé todo, y eso incluía a mi familia, la familia con la que crecí, hermanos y padres y tíos y tías, dejé a todos para seguir el llamado de Dios sobre mi vida. Cuando llegué al lugar donde Dios pronto me establecería, tenía una nueva familia de la iglesia, un nuevo pastor, nuevas personas alrededor de mí, un nuevo entorno, un nuevo ambiente que no conocía, no estaba familiarizado con eso, definitivamente estaba fuera de con lo que me sentía cómodo. Al seguir al Señor tenemos que estar listos y preparados para esas temporadas de sacrificio, donde vamos a dejar ciertas cosas atrás. Pero al abrazar mi nueva temporada, al abrazar a mi nueva familia, mi familia en la fe, literalmente se convirtieron en mi familia, se convirtieron en mis hermanos y hermanas en el Señor. Fueron los que empezaron a llenar lo que dejé atrás. Mire, cuando seguimos a Dios, Él no solo nos pide que sacrifiquemos, pero Él también está en el asunto de reemplazar, de retribuir y asegurarnos de que estamos entre la familia. ¿Sabe? Nuestra familia de la iglesia, nuestras reuniones de la iglesia para mucha gente, son la familia que la gente puede no tener. Hay momentos en que la gente cuando es salva para conocer a Jesús puede ser la única persona en su familia que conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces la familia se convierte para ellos, su familia se convierten en sus hermanos y hermanas. Lo que Pablo describe a Timoteo en el capítulo 5 comienza a desarrollar para él una descripción, una forma de ver a los miembros de la iglesia. Pablo quiere que Timoteo vea a los miembros de la iglesia como la familia de Dios, y debe abordarse de esa manera cuando usted es un ministro joven como Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 5 versos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo le está dando algunas instrucciones a Timoteo de cómo ver a las personas de la iglesia. Él quiere que Timoteo vaya más allá de verlos como miembros de la iglesia o como verlos como hombres mayores o mujeres más jóvenes. Él quiere que Timoteo los vea como a miembros de la familia. Utiliza términos familiares como padre y hermanos y madres y hermanas. Incluso Jesús en el libro de Juan capítulo 19, cuando estaba en la cruz y su madre estaba al lado de la cruz, él mira a su madre y mira también al discípulo a quien él amaba y le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y mira al discípulo, el cual sabemos que es Juan, y le dice a Juan: he aquí tu madre. Y desde ese momento ese discípulo la llevó a su propia casa. ¿Lo ve? Este es el corazón del Padre, que estemos conectados a nuestra familia de la fe. Él no quiere dejarnos ese vacío, por eso es que nos tenemos el uno al otro. Si somos salvos, si somos lavados en la sangre de Jesús, somos hermanos y hermanas en el Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo mientras avanza hacia el entendimiento práctico al tratar con las personas de la iglesia, cruza las líneas generacionales y de género llamando a la precaución, pero también al cuidado. Escuchen, no puede separar a la gente de la obra del ministerio, ni puede separar al ministerio de la gente.
El ministerio y la gente van de la mano, y si Dios le ha llamado a ser pastor o un líder, va a tener que tratar con las personas. Pero Pablo nos ha dado un marco, Pablo nos ha dado una lente, una forma de ver a las personas cuando trabajamos con ellas. Al tratar con hombres mayores, Pablo nos exige más consideración en lugar de mostrar falta de respeto, por ejemplo. Pablo le muestra a Timoteo que él también es parte de la familia de Dios, que es lo que en verdad es la iglesia de Cristo. Nunca olvidaré la primera vez que tuve que tratar con un señor mayor como pastor para él, a quien necesitaba para abordar ciertas cosas que estaban pasando en su ministerio, en su liderazgo. Estaba un poco intimidado porque yo era mucho más joven que él tenía mucha más experiencia que yo era bastante nuevo en el papel de pastor ejecutivo, pero las cosas tenían que ser tratadas y esto era responsabilidad del liderazgo de la iglesia. Pero escuché el consejo, entendí las palabras de Pablo, para tratar a los ancianos como a padres. Y así fui con esa mentalidad, fui con ese enfoque. Cuando me senté con este líder, este hombre que era mucho mayor que yo, me senté con él y me acerqué a él como Pablo animó a Timoteo a acercarse a él. Y eso es a través de los ojos de un padre. Mirarlo como un padre en el Señor, verlo como alguien que podría ser mi padre. Y aunque abordé los temas que necesitaban ser discutidos, yo no lo rechacé. Saqué a discusión lo que necesitábamos hablar, pero usé la gracia y la humildad, y mostré respeto, y asegurándonos de que abordamos las inquietudes, para asegurarnos de que corregimos el ministerio y corregimos su conducta personal. Nuevamente, a veces no siempre es fácil tratar con los miembros de la iglesia o incluso a veces tratarse unos a otros, pero cuando vemos la forma en cómo Pablo habló a Timoteo, podemos asumir y comprender que Pablo también se acercó a las personas en este mismo sentido para ver a las mujeres mayores como a madres. Pienso en mi mamá, que sirve en su iglesia local. Ella no es parte del cuerpo de la iglesia local a la que yo asisto, pero pienso para mí mismo, ¿cómo me gustaría que la gente se acerque a ella? Bueno, de esa misma manera, de esa misma perspectiva, yo me acerco a esa mujer mayor en mi iglesia, porque es la madre de alguien más, y me acerco a ellos con gracia y humildad, aun cuando les muestro dirección y les doy visión para sus vidas. Porque esta es la forma en que debe ser tratado en la familia de Cristo. Somos hermanos y hermanas y servimos al mismo Señor. Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo ahora voltea su atención para darle a los ancianos atención. Él se enfoca en tres problemas en particular, proveyéndoles económicamente, acusaciones y evitando la ordenación prematura. Ahora él continúa diciendo que en estos últimos versículos que siguen al verso 17 de ese mismo capítulo, el rol de un anciano incluye la predicación y la enseñanza. Esta palabra labor significa trabajo duro, que hace que una persona se canse. Ahora déjeme decirle esto, el trabajo espiritual es agotador. ¿Recuerda la historia de Moisés cuando Josué estaba luchando contra los amalecitas y Moisés estaba en la cima de la montaña con Aarón y Hur? Bueno, no fue Josué el que se cansó, fueron los brazos de Moisés. ¿Por qué? Porque el trabajo espiritual es agotador. Si usted ha estado en un ministerio, si ha trabajado para el Señor por un tiempo hasta ahora, comprende que en cualquier momento cuando trabaja en la palabra para producir un mensaje o para obtener revelación o para consagrarse, obteniendo lo que quiere para que Dios pueda usarle con poder y con gracia, usted sabe que se necesita sacrificio, sabe que le toma tiempo, sabe que tiene que comprometerse con el don de Dios que está dentro de usted. No es una tarea sencilla. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que aquellos que trabajan en la palabra y enseñanza son dignos de doble honor. Este doble honor del que Pablo está hablando es sobre la provisión financiera, además del debido respeto. Pablo no está hablando de aquellos que son perezosos, porque no hay lugar en el reino para la pereza. Los hombres de Dios deben tener una fuerte ética de trabajo, entiendan lo que estoy diciendo. Para hacer la obra de Dios debe tener una fuerte ética de trabajo para impulsar la agenda de Dios, para impulsar su visión en su comunidad, en su iglesia, en su área. Si Dios le ha llamado a eso, significa que Dios también le ha llamado a poner su mano en el arado. Cuando mira a todos los grandes hombres de Dios en las Escrituras, Nehemías reconstruyó el muro en 52 días, eso llevó trabajo. Moisés sacó al pueblo de Egipto, eso llevó trabajo.
Fue David quien peleó con Goliat. Su preparación para esa batalla, eso llevó trabajo. Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Eso llevó trabajo. Verá, para edificar la iglesia local, para edificar la visión, eso requerirá esfuerzo. Y lo que Pablo está diciendo simplemente es que a los ancianos que hacen bien su parte, aquellos que están haciendo un buen trabajo y aquellos que están administrando y que Dios los ha llamado a administrar, son dignos de doble honor, son dignos de provisión financiera. Ahora bien, el hecho de que el apóstol debe presentar un caso a favor de esto sugiere que esto aún no se reconocía universalmente. Durante el tiempo de Pablo, probablemente no todos practicaban el dar a los ancianos este tipo de honor. Y lo que Pablo está diciendo, escuche, si están haciendo bien su trabajo, si enseñan y predican, están haciendo el trabajo, debemos honrarles. El mismo Pablo a menudo prefería no recibir tales donaciones financieras para sí mismo. Como hemos visto en las Escrituras, 1 de Corintios 9, 15, en 1 de Tesalonicenses 2 del 6 al 9 vimos que en algunas ocasiones no recibía ese apoyo para sí mismo, pero enseñó que tales personas tienen derecho a ello. También declaró, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y ahí en el mismo capítulo 5, verso 19, Pablo está dando buena sabiduría al joven Timoteo. Recuerde que Timoteo estaba en sus 30, él estaba lidiando y dirigiendo la iglesia que está en Éfeso. Y entonces Pablo le está enseñando no solo cómo lidiar con los miembros de la iglesia, en cómo verlos, sino también cómo lidiar con el liderazgo, cómo darles instrucciones a los ancianos de la iglesia. Y entonces sabemos que Jesús dijo eso, por boca de 2 o 3 personas, dijo, donde 2 o 3 personas están reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entendemos que eso define y describe un testigo, y aquí Pablo está usando ese mismo formato. Él está usando esa misma cantidad de número para las acusaciones presentadas contra un anciano. Él dice que haya por lo menos 2 o 3 testigos antes de presentar una acusación contra un anciano. Él les está dando sabiduría sólida. También continúa afirmando en 1 de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pablo insta a Timoteo a que no se apresure a nombrar a alguien prematuramente para un puesto de liderazgo en la iglesia. Ahora bien, la imposición de manos era a menudo una señal de nombramiento en la Biblia. Lo leemos en Números 27:18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual no hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Por supuesto, esto era la cita, este fue el nombramiento de Josué, donde iban de liderazgo de Moisés a liderazgo de Josué. Entonces el Señor le ordena que le imponga las manos. Además, en Hechos capítulo 6, verso 6, la Biblia dice a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto fue cuando la iglesia primitiva estaba creciendo y les impusieron las manos para nombrarlos para el liderazgo de la iglesia. Así que lo que Pablo está diciendo es no pongan las manos encima de cualquiera. Él está diciendo que no nombren a nadie para una posición de liderazgo demasiado rápido, demasiado pronto. Él está mencionando que primero deben de ser probados como lo mencionó en el capítulo 3, designando a un nuevo converso, alguien que apenas ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Nombrar a un nuevo converso puede exponerlo demasiado pronto, haciéndolo así vulnerable a las tentaciones y a la obra del maligno. A medida que avanzamos en el capítulo 6, leemos allí en 1 de Timoteo 6:1, una vez más, el tema y el código de honor continúa. Él dice esto, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus señores por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pablo en este texto está exhortando a los cristianos esclavos. Ahora, los esclavos componían un gran número de la población del primer siglo, tanto de Éfeso y de la iglesia de Éfeso. El mandato de Pablo es oportuno en una época en que los esclavos a menudo eran irrespetuosos. Gálatas 3:28 declara que no hay esclavo ni libre, pero esto no debe usarse como excusa para no someterse a los amos terrenales. Ahora, la palabra esclavo puede no ser relevante en muchas partes del mundo hoy en día como lo fue durante el tiempo en que se escribió esta carta. Sin embargo, podría aplicarse fácilmente a los trabajadores que tienen un jefe o trabajan para otras personas. Vemos esto en la vida de David.
cuando llega bajo el liderazgo y la corte de Saúl. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 19, dice esto: y Saúl procuró enclavar a David con lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl. Y David se comportaba sabiamente en todos sus caminos. Escuche lo que la Biblia dice, que David se comportaba sabiamente en todos sus caminos y el Señor estaba con él. Por lo tanto, cuando Saúl vio que se comportaba con mucha sabiduría, le tuvo miedo. Incluso después de que Saúl le arrojara lanzas, David siguió sirviendo a su líder con gracia y honor. Nuestra conducta está en la mira, representamos a Cristo. Si alguien tenía una razón para no servir a su líder, ese era David. Después de todo, Saúl arrojó lanzas en su dirección. Pero David simplemente se sometió a su liderazgo terrenal. David confió en el proceso de Dios sobre su vida y por esa razón la Biblia dice que se comportó sabiamente y que Dios le honró y le exaltó. Como puede ver, hay circunstancias donde los momentos y las situaciones prueban nuestro carácter y nuestra conducta. Pero aun cuando Pablo se dirigía a los esclavos y les decía que honraran a sus amos, así también debemos honrar a aquellos que Dios ha puesto por encima de nosotros. Debemos someternos a nuestro liderazgo y debemos honrarlos y confiar en el liderazgo de Dios en última instancia, que gobierna y dirige cada paso que damos. Recuerdo en un caso y en un ejemplo donde había una jefa que tenía sobre mí en un local en el que solía trabajar. Vendíamos comida y yo formaba parte de su equipo. Y a esta jefa, en esta etapa de mi vida, incluso cuando yo estaba sirviendo al Señor, no le caía bien por alguna razón. Recuerdo que ella realmente quería hacerme pasar por diferentes situaciones que realmente me hicieran querer renunciar. Recuerdo hablar con mi padre sobre la situación y él me dio sabiduría que se quedó conmigo hasta el día de hoy. Me dijo: Abraham, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Siempre recuerda esto. Entonces, con esa mentalidad volví a mi lugar de trabajo, volví al día siguiente y regresé con honor en mi corazón y con bondad y con mansedumbre, y decidí desde ese momento que iba a ser el mejor trabajador, el mejor empleado para mi empresa y para mi jefa en esa temporada. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor me dio favor con mi jefa. El Señor me dio favor con ella. Me convertí en el mejor empleado. Me convertí en la persona indicada, esto es, que cuando se necesitaban horas o había situaciones que otros no podían manejar, mi jefa me buscaría. ¿Lo ve? De esto estoy hablando, que cuando nos sometemos al plan de Dios sobre nuestras vidas, cuando confiamos en Dios, lo representamos en esta tierra. Nuestra conducta y nuestra gracia fluyen en nuestras situaciones, desembocan en lugares que no anticipamos ni esperamos. Así que incluso este consejo que Pablo está dando para honrar a los ancianos y honrar a sus amos terrenales y honrarles, existe una cultura de honor que Pablo le está mostrando a Timoteo, que quiere que sea vista por toda la iglesia, que quiere verla, que se trabaje en el ministerio. Incluso en nuestra iglesia local, donde estoy sirviendo actualmente, tenemos una cultura de honor. Honramos a nuestros pastores, honramos a nuestros líderes, pero también honramos a los miembros que aportan generosamente a la visión de la iglesia. Honramos a las personas que sirven en las trincheras del ministerio porque sabemos que están sacrificando su tiempo, están dando su don para la obra del Señor. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta, y así tenemos una cultura de honor. Honramos a aquellos que están sobre nosotros, honramos a los que están a nuestro lado y honramos a las personas que están sirviendo debajo de nuestro liderazgo. El honor está en todos lados, y esto es lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo en estos capítulos. Continúa diciendo en el capítulo 6, verso 10. Dice esto: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, Pablo está apuntando a algo más. Lo que condena aquí es el deseo de ser rico y la búsqueda del dinero por encima de la búsqueda de Dios. El amor al dinero es una raíz que produce el fruto que para algunos incluso es abandonar la fe. Recuerdo al joven gobernante rico que fue invitado a seguir a Jesús, fue invitado a unirse a seguir el camino, pero decidió no hacerlo porque estaba obligado a soltar sus posesiones y no podía hacerlo, no estaba dispuesto a dejarlo ir. Los otros discípulos abandonaron todas las cosas por Jesús.
Y mire, no todos los que siguen a Cristo, entienda esto, no todos los que siguen a Cristo se harán ricos en posesiones materiales y ganancias financieras. Sin embargo, algunos serán enriquecidos en la fe, otros serán ricos en influencia, algunos serán enriquecidos en los dones espirituales. Mire, puede no hacerse rico en posesiones materiales. Eso no es lo que buscamos. Ahora, si Dios nos da eso, gloria al Señor. Si Dios nos da esa prosperidad financiera, si nos da casas y tierras y cosas y bienes materiales, amén. Administre lo que Dios le da. Glorifique su nombre con sus posesiones. Pero si Él no nos da esas cosas, está bien. Eso no significa que Dios no está con usted. Él quiere enriquecerlo en influencia, quiere hacerlo rico en favor, quiere enriquecerlo en relaciones, quiere enriquecerlo en el legado de los discípulos que usted produzca y guíe. ¿Lo ve? Hay otras cosas en las que Dios puede hacerle rico y debemos desear las riquezas de Cristo para nuestra vida, cualquiera que éstas sean. Continúa diciendo en 1 de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo opuesto a la codicia, que a menudo se produce por el amor al dinero, es el contentamiento. La codicia siempre quiere más, nunca está satisfecha. Pero el contentamiento es más una actitud de gratitud. Cuando estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esto produce un espíritu dentro de nosotros donde estamos contentos donde estamos. Contentos con los líderes, contentos con la visión, estamos contentos de que estamos vivos y bien, capaces de trabajar para el Señor. Recuerde que incluso Pablo dijo, aunque antes yo era blasfemo, siempre podemos recordar las cosas que antes éramos y dar gloria a Dios por las cosas en las que nos estamos convirtiendo en Jesús. Como ve, esa es una razón para estar contentos en el Señor. Mientras avanzamos a los versos 11 y 12, Pablo escribe a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Pablo hace una distinción para Timoteo en comparación con los demás. Él dice, mas tú. El ministerio y los ministros deben estar motivados por la realidad de la vida eterna y una conciencia de responsabilidad ante Dios. Al dirigirse a Timoteo como un hombre de Dios, Pablo está afirmando su autoridad. He aprendido al aconsejar a líderes jóvenes que los líderes necesitan afirmación. He necesitado afirmación y la sigo necesitando de mis mentores y pastores. Verá, Pablo se dirige a Timoteo y lo afirma en el Señor, llamándolo un hombre de Dios. Él está afirmando su llamado, él está afirmando su posición y está afirmando su apoyo al joven Timoteo. Jesús recibió la afirmación del Padre antes de que comenzara su ministerio público. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista y salió del agua, oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa afirmación vino incluso a Jesús mismo y sé que haremos bien en afirmar a los líderes que nos rodean pronunciando palabras de aliento sobre sus vidas. Si Dios nos ha dado discípulos, si Dios nos ha dado hijos e hijas, si Dios nos ha dado gente alrededor de su ministerio, afírmelos en el Señor, así como desea ser afirmado usted mismo. Pablo instruye a Timoteo a huir y seguir. Timoteo está siendo alimentado por un fuerte deseo de poner una gran distancia entre él y el mal y seguir la justicia. Dios le ha llamado a dejar algunas cosas atrás y él le dice a Timoteo, necesitas huir y esto es lo que necesitas seguir, esto necesitas perseguir. Huye de esas cosas, huye de las cosas que causan mal en tu vida, huye de la tentación, huye de esas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Mire, yo creo que tal vez hemos perdido el sentido de nuestro abandono. Estamos llamados a desechar ciertas cosas atrás y no todos y no todo va a ir con usted al lugar del destino que Dios tiene para usted. Tenemos que abandonar ciertas cosas. Incluso los discípulos abandonaron sus barcas y redes y Él les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Lo ve? Hay un abandono
que es parte de una creación. Déjeme repetirlo, abandonar es parte de una creación. Abraham tuvo que abandonar a su familia y su tierra familiar para perseguir la promesa de Dios sobre su vida. Moisés tuvo que abandonar su lugar de comodidad como pastor en la parte trasera de un desierto, y Pedro tuvo que abandonar sus barcas y redes para seguir a Jesús. Ha habido muchos casos en mi vida que he tenido que dejar atrás con el fin de perseguir el lugar donde Dios me estaba llamando a estar. Ahora, también le mencionó algo al joven Timoteo en sus palabras apostólicas. Él dice esto: pelea la buena batalla de la fe. El ministerio no es un llamado sencillo, es una lucha que implica trabajo duro en nombre de los demás. Pablo quería que el joven Timoteo, que era tímido y algo cohibido, fuera determinado. No quería que fuera blando. Muchas veces tenemos que ser duros en el ministerio para perseguir realmente agresivamente la visión que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Nuestros ejemplos son los héroes de la fe. Noé trabajó incansablemente para construir el arca. Moisés se paró ante Faraón y declaró la palabra del Señor. Elías confrontó a los profetas de Baal. Eso requirió coraje y requirió fuerza. David mató a un gigante llamado Goliat. Esther arriesgó su vida por su pueblo para que pudiera redimir a su nación. Nehemías reconstruyó los muros en 52 días. Daniel resistió el foso de los leones. Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto. Pedro predicó su primer sermón el día del Pentecostés con fuego y pasión. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo: tú también pelea la buena batalla de la fe. Este no va a ser un viaje suave, esto no va a ser algo que va a ser siempre fácil. Pero también, Timoteo, quiero que te fortalezcas en el Señor. Tenemos que prestar atención al consejo del gran apóstol y tenemos que pelear la buena batalla de la fe donde Dios nos ha puesto. Tal vez le ha colocado en un área que no tiene muchos recursos. Todavía tiene que pelear la buena batalla de la fe. Tal vez le ha colocado en una región donde la obra del Señor no ha progresado. Todavía tiene que pelear la buena batalla de la fe. Tal vez le ha dado a personas que le rodean que realmente no siente que tengan el potencial para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Por eso es que Él le ha puesto en ese lugar. Siempre pondrá un Ezequiel en el valle de los huesos secos para que ese valle se convierta en un ejército poderoso. Y depende de usted hablar la palabra del Señor con verdad. Depende de usted hacer la obra de Dios. Por eso es que ha puesto a Timoteo en Éfeso, porque necesitaba un hombre de Dios allí. Necesitaba a alguien que pudiera hacer la obra del Señor con la misma fuerza, con el mismo fervor, con la misma pasión para edificar la iglesia local en esa área. Y él dice: pero tú, hombre de Dios, sigue la justicia, sigue las cosas que te he llamado a hacer, que Él nos ha llamado a hacer, y edifica la iglesia local. ¿Cuáles son las áreas en su vida donde Dios quiere que pelee la buena batalla de la fe? Tal vez le está llamando a ser un pastor, tal vez le está llamando a ser un líder que ayude a pelear la buena batalla de la fe. He trabajado junto a mi pastor para ayudar a administrar la visión de la iglesia donde estoy sirviendo, para que podamos pelear la buena batalla de la fe en nuestra región. Estamos plantando iglesias, edificando iglesias, haciendo líderes, y me llena de alegría ver a la gente encontrar su lugar en el reino. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Estoy haciendo mi parte en el lugar, en la ciudad, en la región que Dios me ha encomendado, y Dios le está llamando a hacer su parte en su lugar y en su región. Todos tenemos que correr nuestra carrera, y todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y yo oro para que el Espíritu del Señor le anime a pelear la buena batalla de la fe, tal como Pablo le dijo a Timoteo. Déjeme orar con usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por seleccionar nuestras vidas, y gracias por darnos el deseo de perseguir la bondad y la fe y la justicia. Oro por cada persona que está aprendiendo, que está creciendo, que está haciendo su trabajo en su región para ti, Dios. Oro para que tú fortalezcas sus manos, para que fortalezcas sus piernas. Oro para que tú renueves la pasión, Dios, para pelear la buena batalla de la fe. Que tú les des el espíritu de Josué y Caleb para vencer a los gigantes en la tierra. Sean como David y se levanten para pelear contra los Goliats de su tierra. Sean como Moisés para hablar con los faraones de su tierra. Y que tu nombre salga victorioso. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.